Hola oyentes de Radio Sefarad, una entrega más de El Anaquel, libros de filosofía judía, con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bien, muy bien. Efectivamente, vamos a colocar otro libro, un libro importante, otro libro en nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. Esta vez vamos a colocar un libro que se editó en el 2019, es del profesor David Sorkin de la Universidad de Yale en Estados Unidos. El libro fue publicado por Princeton University Press y el libro se llama Jewish Emancipation. El libro es un libro clave porque importa, significa el peso de un cambio de perspectiva. O sea, es un acontecimiento, en mi opinión, en el mundo de los estudios judíos, porque reposiciona, cambia la visión o propone una visión alternativa, pero consistente y muy bien fundamentada, acerca de la emancipación judía. Lo que el autor llama la emancipación judía, lo que la tradición del pensamiento judío se identifica con la Haskalah, con la adquisición de derechos, que a su vez se, se asimila a un proceso de secularización, a un proceso de adquisición de derechos, de conquista, no de prerrogativas ni de privilegios, pero sí de ciudadanía. eh, y también se lo asocia con un declive de eh, el poder sacerdotal dentro del judaísmo. Eh, la emancipación judía también tiene que ver con la autonomía judía, tiene que ver con la liberación, con el reconocimiento, con la tolerancia. Este es el conjunto eh, de sesgos que habitualmente identifican la idea de emancipación judía, al que alude el título. Sin embargo, decía que el libro nos ofrece otra visión o una visión alternativa o rectifica la visión tradicional, porque, en primer lugar, eh, revisa el hecho de que la emancipación judía coincida con la Haskalah, con Mendelssohn, con la ilustración judía del siglo XVIII, del 1700. La retrotrae mucho antes. Eso está historiográfico o más académico, ¿no? Lo que no es solamente académico. Está en juego una idea más profunda de lo que significa la emancipación. Entonces la emancipación no es solamente la ilustración, el fin de las supersticiones, la liberación de las instancias sacerdotales jerárquicas, la ciudadanía, sino que es un proceso de conquista de derechos que retrotrae al siglo XVI, al 1500, y que no coincide necesariamente con la datación que habitualmente se le daba. Esto desde un punto de vista más de la disciplina histórica, ¿no? Lo que no es poco. Pero tiene el libro en el fondo, tiene un input, está animado por una voluntad también de ver qué significa emanciparse, qué significa la emancipación judía. Y para el autor significa sobre todo la preservación, la conquista, la lucha por la conquista de derechos, la lucha por la conquista de derechos, no el otorgamiento de derechos, sino sobre todo la lucha de derechos, por derechos,
y de algún modo esa conquista de derechos forma parte de una idea más amplia que es la de la democracia. No por casualidad el libro comienza, Jewish Emancipation, con una anécdota, citando una anécdota, el 13 de noviembre, cuenta David Sorkin, el 13 de noviembre de 1934, Nahum Goldman, un diplomático que representaba a 3 destacadas organizaciones judías, se reunió con Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, a solicitar su ayuda para evitar algunas de las amenazas que se cernían sobre los judíos de toda Europa. Al final de la conversación, nos cuenta Sorkin, Mussolini, sabemos, un opositor truculento de la democracia, es una pregunta mordaz a Goldman. ¿Por qué los judíos de todas partes siempre han sido tan obstinadamente partidarios de la democracia formal? Plenamente consciente que se trataba, nos dice Sorkin, de un punto muy delicado, Goldman respondió pensativamente. 2 puntos. La democracia trajo a los judíos la emancipación y los derechos civiles, y ellos naturalmente se lo agradecen. Este libro, entonces, es una reflexión histórica y transhistórica, no comienza en la Haskalah, que no comienza en la emancipación tradicionalmente entendida. Trata de la emancipación de los derechos civiles de los judíos, como un proceso complejo, un proceso multidireccional, por el cual los judíos adquirieron derechos civiles y políticos, llegaron a ejercer prerrogativas de ciudadanía. El libro toma sobre todo Europa, pero también hay unos capítulos muy, muy interesantes sobre África, sobre África, sobre Asia, y como decía, no solo África y el Oriente Medio, toma Estados Unidos, toma Israel, no, incluso acá me parece que viene lo interesante, coloca la idea de emancipación judía, entendida como en relación a los derechos civiles, ¿no? Como un periodo interminable en la historia judía. La historia judía incluso, y lo que puede llegar a sorprender, trata el tema en la posguerra, me refiero a post-Shoah, incluso en relación a las demandas de los judíos por los bienes confiscados. Todavía eso, para Sorkin, forma parte de esta interminable lucha por la emancipación y los derechos civiles. Por supuesto, tampoco de ningún modo es una prerrogativa judía. Pero es interesante que por el lugar que tuvieron los judíos en la historia como un paso líder, luego replicado y tomado como ejemplo por otros pueblos para emular, para imitar esas formas de emancipación. Incluso hay un hermoso libro de Michael Balzer sobre cómo la emancipación y las luchas emancipatorias y de los derechos civiles de la población afroamericana, norteamericana, del sur de los Estados Unidos, tomó como modelo a través de los gospels que cantaban en las iglesias y los textos cuando leían Éxodo, tomaron también como modelo el caso judío. De modo que, en otro sentido también, David Sorkin enfatiza mucho que en general en las visiones del pensamiento judío, de la historia judía, ha sido obnubilado, eclipsado
la emancipación judía por dos fenómenos que parecen haber marcado la historia judía de manera indeleble, que es la fundación del Estado de Israel y la Shoah. Él, de una manera provocativa, pero muy interesante, dice que la Shoah, la fundación del Estado de Israel y el genocidio, la Shoah, han sido reacciones a la emancipación judía, epifenómenos de la emancipación judía, no para bajar su relevancia, pero sí que fueron de algún modo contestaciones en un sentido positivas, entre negativas, como lo que llamamos, a un proceso realmente importante que él llama a destacar más en la historiografía, que es el problema de la emancipación, que en su opinión no ha recibido la atención que merece. Por lo tanto, el libro es una interesantísima, por supuesto que él rescata mucho a historiadores de la Universidad de Tel Aviv como David Vital o el que mencionamos varias veces, Salo Baron, que de alguna manera intentaron, digamos, torcer esta inclinación a destacar, sobre todo, bueno, en las festividades, forma parte del calendario, la Shoah, la fundación del Estado de Israel, la emancipación judía, la lucha por los derechos civiles judíos, que comienza en realidad con Simone Luzzatto, en Venecia, que continúa con Menachem en Israel, cuando pide por la readmisión de los judíos ingleses a Cromwell. Es decir, hay toda una historia de que los dos casos que cito ya son del siglo XVI, XVII. Entonces, hay toda una historia de lucha por derechos que no está instalada suficientemente en el imaginario y en la autopercepción que tienen los judíos de su propia historia. Quienes, sobre todo él considera que hay un prejuicio o una prevención a una reluctancia a no tocar tanto el tema de la emancipación judía y de las luchas civiles por la adquisición de derechos civiles, en parte está dada por la identificación de esto con la asimilación. Es decir, actores tan diferentes, tan disímiles como sionistas y bundistas y autonomistas, en general consideraron la emancipación como la causa de todas las agonías y tragedias de la judería moderna. Pensaron que la emancipación había obligado, o peor aún, seducido a los judíos a renunciar a su idioma, su cultura y religión, en última instancia a la vida nacional. De modo que, junto con otros factores, este prejuicio compartido por actores muy diferentes relegó la atención, el poner el foco, echar luz a este periodo tan rico, que David Sorkin hace toda una historia de la emancipación. Como dije antes, retrotrae su datación, su origen mucho más atrás en el tiempo que la Haskalah, y también la proyecta hacia adelante, incluso hasta el periodo de posguerra. De modo que este libro, que creo que lo dije, que lo editó Princeton University Press en el 2019, es un libro muy, muy interesante. David Sorkin, aparte, es un historiador muy, muy importante, historiador de las ideas. Historiador de las ideas, tiene quizás uno de los libros más importantes sobre Moses Mendelssohn, el ensayo quizás más importante y los mejores libros sobre la Haskalah seguramente los escribió él. Él tuvo una famosa polémica sobre Mendelssohn con otro gran historiador de las ideas, Alan
Arkush sobre Mendelssohn. De modo que es un libro reciente, es un libro que va a ayudar mucho tanto a quienes se ocupan del pensamiento judío, quienes lo estudian, como los que estudian cualquier ámbito del mundo del pensamiento. Pues sin duda un libro muy recomendable por lo que tú dices y que vamos a tomar en cuenta y seguiremos tomando en cuenta tus recomendaciones en las próximas entregas. Muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, querido Jorge.